Ok, continuamos con la unidad número 5, que es el desarrollo humano y género. ¿Sí? Dice, los estilos de crianza entre hombres y mujeres muestran diferencias a menudo. Están influenciadas por roles de género tradicionales y factores socioculturales, más que una biología inherente. ¿Sí? Diferencias comunes en los enfoques de crianza. En el primer punto vemos que es la sensibilidad y emoción. Las madres tienden a aportar más sensibilidad y un enfoque emocional a la crianza. Suelen ser vistas como figuras de confianza para compartir sentimientos y buscar apoyo emocional, ¿sí? En la resolución de problemas y riesgos, los padres tienden a fomentar más la resolución de problemas, la independencia y la toma de riesgos a sus hijos. A menudo se les percibe como la figura de autoridad, la persona que establece límites y enseña valores. En la comunicación, las mujeres suelen emplear un lenguaje más detallado e indirecto para relacionarse, mientras que a los hombres suelen ser más directos y concisos, buscando soluciones, división de tareas. A pesar de los cambios sociales, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de la responsabilidad, ¿sí? En las tareas de cuidado diario y del hogar, mientras que el papel del hombre en estas tareas es a menudo secundario en términos de tiempo invertido. Sí, son más o menos las características que diferencian entre el hombre y la mujer en cómo va haciendo su forma de interactuar o a lo mejor en su forma de ser así preciso, ¿sí? Vamos con la siguiente, que son los factores que influyen. Por ejemplo, en los roles de género y tradicionales, las expectativas sociales sobre lo que significa ser padre o madre influyen fuertemente en cómo se ejerce la crianza. Experiencias personales, la propia infancia de los padres, su educación, cultura y valores también moldean su estilo de crianza. Políticas públicas, iniciativas como el permiso de paternidad y maternidad, las políticas de igualdad buscan fomentar una crianza compartida y equitativa. Aquí también depende mucho cómo es la crianza de nuestros padres y cómo sus valores, sus costumbres, su forma de pensar, su forma de ver la vida, de sus experiencias, es también cómo nos va influyendo a nosotros, ¿sí? Luego dice, autoestima diferenciada. ¿Sí? La autoestima diferenciada es un concepto psicológico, se refiere a la idea de que la autoestima de una persona no es un valor global y único, sino que se manifiesta de forma distinta en diferentes ámbitos o facetas de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, vemos aquí en el primer punto que es alta autoestima, un área específica, por ejemplo, en el ámbito académico, deportivo, profesional, sintiéndose competente y valorar en esas actividades. Baja autoestima en otras áreas como en sus relaciones sociales, su imagen corporal o sus habilidades interpersonales. Aquí más que nada nos diferencia a cada uno de nosotros cómo vemos nuestra autoestima. Es muy importante verlo en ese aspecto, ¿sí? Además de la diferencia por ámbitos, el término también se utiliza en ocasiones para abordar la idea de una autoestima que considera diferentes perspectivas, como la perspectiva de género, autoestima diferenciada según ser es un hombre o una mujer. Es o un enfoque que contemple aspectos espirituales y culturales específicos. Aquí también depende mucho cómo vemos en ese rasgo nosotros mismos, ¿sí? Vamos con las áreas de oportunidad intelectual, afectiva, física y social. Las áreas de oportunidad a aquellos aspectos de la vida, ¿sí? O del desarrollo personal en los que el individuo, eh, ah, espérame. Sí, identificar esas áreas de primer pasos para establecer metas de desarrollo personal en la dimensión intelectual, afectiva, física y social.
Sí, en el primer punto vemos que es el intelectual. En el primero dice adquirir nuevas habilidades, aprender un nuevo idioma, un instrumento musical o competencias técnicas, fomentar la curiosidad, leer sobre temas variados, visitar museos o asistir a conferencias para ampliar la cultura general, algo que nos interese saber, algo que queramos investigar, algo que queramos leer, eso se interpreta en este aspecto, ¿sí? Desarrollar el pensamiento crítico, practicar el análisis de información y la capacidad de cuestionar suposiciones en lugar de aceptar todo pasivamente. Mejorar la concentración, trabajar en técnicas de enfoque y manejo de distracciones para ser más eficiente en el estudio o trabajo. Aquí también depende de nuestras propias decisiones, qué es lo que queramos lograr hacer. En afectiva o emocional, vemos en el primer punto, dice gestión emocional, aprender a identificar, cómo, comprender y manejar las propias emociones, la ira, la frustración, las tristezas de manera saludable. Sí, tenemos que tener mucho este tipo de aborde, cómo podemos nosotros gestionar nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Desarrollar la empatía es esforzar por comprender los sentimientos y perspectivas de los demás, lo que fortalece las relaciones interpersonales. Autoconocimiento, reflexionar sobre las propias capacidades, necesidades, gustos e intereses para construir una identidad personal sólida. Sí, fortalece la resiliencia, mejora la capacidad de adaptarse y recuperarse de las adversidades, el estrés o los fracasos. En la física, esta dimensión se centra en el bienestar corporal y la salud física general. Sí, por ejemplo, en el primer punto, mejorar la condición física, adoptar una rutina de ejercicio regular que incluya actividades cardiovasculares de fuerza, flexibilidad, etcétera. Optimizar la nutrición, desarrollar hábitos alimenticios más saludables y equilibrados, asegurar un descenso para establecer rutinas de sueño, garantizando un descanso reparador. Cuidado preventivo de la salud, realizarse chequeos médicos regulares, entender cualquier señal de malestar oportunamente. Todos estos puntos nos sirven para ver en qué nos puede ayudar cada uno de sus aspectos, cada una de sus características y cómo podemos nosotros resolver o a lo mejor ya hasta desarrollar estos mismos tipos de características, esos tipos de procesos, ¿sí? Vemos en la social, que se refiere a las interacciones con los demás, las relaciones y la integración en comunidades. Mejorar habilidades comunicativas, trabajar en la comunicación asertiva, saber escuchar activamente y expresar claramente. Ampliar el círculos sociales e involucrarse en actividades grupales, voluntario clubes para conocer gente nueva con intereses afines. Establecer límites saludables, aprender a decir no cuando sea necesario y definir límites claros en las relaciones personales o profesionales. Fortalecer la red de apoyo es cultivar y mantener relaciones significativas con amigos familiares que brindan apoyo emocional y social. Todo ese tipo de características nos ayudan a nosotros para comprender cada uno de estas situaciones, ¿sí? Que nos puede ayudar y que también nos puede cuestionar e interactuar entre nosotros mismos. La importancia de los factores ético-morales desde lo femenino a lo masculino que inciden en las decisiones de la vida. Dice, los factores éticos son fundamentales en la toma de decisiones de vida, proporcionando un marco que guía el comportamiento y ayuda a sincerar entre lo otro correcto, en lo correcto y lo incorrecto. Importancia general de los factores éticos morales, por ejemplo, que guía de conducta. La ética y la moral establecen principios y valores que orientan las acciones individuales tanto en la vida personal como profesional. Bienestar y convivencia social contribuye al bienestar de los seres humanos y modifican la convivencia al establecer normas de conducta y de relación, fomentando sociedades más pacíficas e igualitarias. Construcción de criterios propios permiten a las personas conocer y escoger sus valores, desarrollando un juicio propio basado en la razón. ¿Sí? Luego dice consideración de consecuencias impulsan a reflexionar sobre las posibles consecuencias de las decisiones en otras personas, la sociedad y el medio ambiente. Todos estos puntos de aquí nos ayudan en lo que viene siendo la importancia de tener esos tipos de factores éticos y morales, tanto como lo personal, ¿sí? La influencia de lo femenino y lo masculino, perspectiva general, por ejemplo, en lo femenino,
Tradicionalmente se ha asociado a la perspectiva femenina como una ética del cuidado, en relaciones interpersonales, se centra en la responsabilidad hacia los demás, la empatía y compromiso con el bienestar de las personas involucradas. El contexto de necesidades individuales, las decisiones se basan en un trato hostílico y contextual de las personas atendiendo sus necesidades específicas. Interdependencia resalta la importancia de las conexiones humanas y cómo las acciones afectan a la red de relaciones. En la masculina, la perspectiva masculina se le ha asociado más frecuentemente como una ética de la justicia. Los principios y reglas universales, las decisiones se basan en la aplicación imparcial de normas y leyes y derechos individuales. En la imparcialidad y equidad busca un trato justo y equitativo para todas las personas por igual, siguiendo un marco de justicia abstracto. Sí, cada una de estas se viene diferenciando en cada una de estos, ¿sí? Género en las organizaciones. El género en las organizaciones se refiere al análisis de cómo los atributos, roles y oportunidades socialmente construidos para hombres y mujeres interactúan con la estructura, cultura y prácticas de una organización, influyendo en la distribución del trabajo y el poder de recursos. Construcción social, el género se considera un hecho biológico inmutable, sino una construcción social que cambia con el tiempo y el contexto, que define lo masculino y femenino, desigualdades, jerarquías, el enfoque de género en las organizaciones saca a la luz desigualdades como la brecha salarial, sustracciones de mujeres en puestos directivos, la asignación desigual de responsabilidades de cuidado no remunerado. Aquí acuérdense que todavía sigue siendo ese tipo de contextos, de que todavía sigue siendo desigualdades entre las mujeres y los hombres en cuestión de un trabajo, ¿no? Los roles y estereotipos, los roles influyen en las percepciones sobre las capacidades de las personas, lo que puede llevar a cegos en la contratación, evaluación y promoción laboral. Impacto organizacional, la falta de equidad de género afecta negativamente a las organizaciones, limitando la atracción del talento, la productividad, la innovación y la creatividad. Esas son las consecuencias de la cual todavía si se sigue sonando el tipo de generación de organizaciones. En la perspectiva de género implica una lente analítica para diseñar, implementar y evaluar políticas y prácticas institucionales que promueven la justicia y la equidad considerando las relaciones de poder desiguales. ¿Sí? Todas estas que vienen siendo algo que sigue siendo una construcción social en cuestión de los géneros de las organizaciones. Todavía sigue viéndose en la actualidad, a lo mejor y no en todos lados, pero uno que otro, a lo mejor organización, empresa, etcétera, puede que todavía exista ese tipo de situaciones, ¿sí? Como vemos aquí en estos tipos de puntos, la construcción social, desigualdades y jerarquías, roles y estereotipos, impacto internacional, expectativas de género, siguen todavía sonando en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Lo que vemos aquí en este último unidad viene siendo todo lo que viene siendo las áreas de oportunidad, la actividad emocional, la cuestión de la organización, en cuestión de la autoestima diferenciada, en cómo nosotros vamos incluyéndonos como un tipo de desarrollo y nuestro género, ¿sí? Cómo diferencia entre el hombre y la mujer, en cómo nos diferencia en cuestión de nuestra manera de pensar y a lo mejor y nuestra manera de interactuar también en ese tipo de situaciones y cómo nos vamos organizando también. Eso también es muy importante de saber diferenciar ese tipo de enfoques y no por eso quiere decir que a lo mejor bueno, yo tengo diferente tipo de pensar o diferente tipo de pensamiento crítico, porque cada uno de nosotros vamos haciendo nuestro propio pensamiento, nuestra propia crítica, nuestra propia resolución de problemas y riesgos. Vemos todo ese tipo de lo que viene siendo y lo que nos va construyendo a nosotros como nuestro desarrollo humano, ¿sí? Entonces, todas estas vienen entrando en lo que viene siendo en esta última unidad, ¿sí? Que viene un poquito más relacionado en nosotros y cómo nosotros mismos vamos contemplando ese tipo de situaciones y cómo vamos viéndolo, ¿sí? Es muy importante saber diferenciar también lo que viene siendo lo que es la autoestima, saber a nosotros mismos y creer también.
No quiere decir que baja autoestima quiere decir que sea algo malo, pero sí es algo que vayamos a ir construyendo para mejorarlo. Sí, son los que también la baja autoestima nos va ayudando en cuestión a lo mejor y, esas habilidades, bueno, las voy a mejorar o voy a ser un poquito mejor, voy a cambiar, vamos a ver este tipo de cambios, ¿sí? Eso es lo que significa en esta última unidad que estamos viendo, cómo vamos viendo nosotros nuestro propio desarrollo, nuestras propias áreas de oportunidad, cómo podemos ser ese tipo de personas, ¿sí? En lo social, en la importancia de los factores, en todo esto.